estar con ustedes reunidos esta tarde, que vamos a tener de conocimiento en conjunta con la coordinación del doctor Julio César Molina Vázquez y la doctora Ruth Cárdenas, que por intermedio de mi persona hemos traído durante hasta final de año todos los martes estas conferencias de educación continua. Sí, espero que todo esto, la capacitación y todo eso sea bueno para todos los colegas, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito público, a donde debemos hoy en día nuestros servicios. Para mí es un grande orgullo tener la amistad del doctor Alexander López. Aparte de eso, un gran amigo mío. Él nos va a colaborar esta tarde con una conferencia muy importante sobre resinas infiltrativas. Yo creo que la mayoría debe tener el archivo y el documento que fue enviado por el doctor, que es el artículo científico de la publicación de su tesis de maestría. Creo que estaba en inglés y en español. Y ahora no me queda más que presentarle al doctor Alexander López. Él es odontólogo colombiano, sí, graduado de la Universidad de Bogotá, Colombia. Es especialista en gerencia de salud pública en Medellín, Colombia. Tiene un diplomado en odontología estética en la Universidad Santiago de Cali. También una especialidad en la Universidad Hispano-Guaraní de Paraguay. Su maestría la realizó de odontología restauradora y estética en la Universidad de Punta Grossa, Brasil. Es profesor invitado de la especialidad de dentística de CPU UNIGAP, coautor del libro Didácticas de la Docencia Universitaria de la Salud, y es uno de los mejores clínicos que yo he visto en la parte de trabajo. Tiene una excelente mano, es un gran amigo. Doctor Alexander, la pantalla es suya. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y esta hora y media es de ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Los saludo con un abrazo afectuoso desde Pasto, Colombia, que es frontera con Ecuador. Somos casi que digamos que familia, somos varios hermanos por nuestra frontera. Y bienvenidos a este momento de conversatorio, digámoslo así. La idea es compartir experiencias clínicas, vamos a hablar un poquito científicamente también. Y les propongo que si de pronto tienen algunas preguntas, las podemos hacer al final para que la conversa vaya un poquito más fluida. ¿Listo? Ahí el doctor Santiago me puede colaborar de pronto con las preguntas. Bueno, doctor Santiago, si de pronto el anfitrión me da permiso para compartir pantalla. Claro que sí, doctor. Puede compartir.
Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Pues bien, doctores, vamos a hacer una pequeña introducción, saludándolos muy afectuosamente y vamos a ver cómo nos fluye nuestra conversa. Bueno. Existe un lugar donde uno se siente como un visitante al que todos están esperando, donde no necesitas invitaciones, porque siempre te sientes bienvenido. Jardines, lo que se pasean por las calles, donde los ánimos son tan contagiosos que se apoderan de tu cuerpo y tu alma. Te pones al aire para ser iguales, todos cambian su valor. La tarjeta de presentación no se guarda en el bolsillo de la billetera. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia, realismo mágico. Gracias, Jessica.
Bueno, esa era una pequeña introducción para que más o menos nos conozcamos. Soy de Colombia, de Pasto. Sean ustedes bienvenidos a esta pequeña conferencia. La idea, como les comento, es charlar, es dialogar sobre estas experiencias y tener como estos momentos, estos espacios de capacitación pues para todos. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema entonces, es sobre una técnica, digamos así, que se llama resonancia filtrante, y la vamos a empezar a definir, porque de pronto hay una pequeña, si se puede decir, confusión en cuanto a lo que es una resina infiltrante, una infiltración como tal de una resina compuesta o una resina fluida como tal. Bueno, siempre yo empiezo hablando con unas imágenes y es sobre mi primer diplomado que yo hice en odontología estética en Pasto. Bueno, fueron unos docentes que viajaron desde, digamos, Bogotá, estuvieron desde Cali, y a partir de ahí es donde empezó todo el proceso de empezar a seguir la parte de la especialización. Después empezamos a tener muchas más relaciones con diferentes amigos para empezar a hacer las maestrías, y con el fin de ¿qué? De que siempre en estos tipos de capacitaciones uno lo que siempre deja es la amistad. Y recuerden que cuando tenemos amistades tenemos contactos, tenemos mucho contacto en cuanto a relaciones en nuestras profesiones, y si alguien desea tener algún contacto, por ejemplo en Brasil, si desea tener alguna invitación para su especialidad, su maestría, etcétera, pues estos son los espacios para empezar a crear esos lazos de amistad. Bueno, esta es la Universidad Estatal de Ponta Grossa, en donde estuve estudiando mi maestría, y tuvimos el acompañamiento de diferentes colegas. Hay unos colegas también de Ecuador, de Colombia. Tuvimos como docente al doctor Cristian Higashi, aprovechando mucho sus conocimientos, y una gran persona que también trabaja conmigo acá en Colombia. Trabajamos desde Perú, el profesor Alexis Domínguez, y ya al final, cuando estábamos terminando nuestra maestría. Bueno, entrando en materia, de pronto ya tienen los micrófonos abiertos, por favor de que los cerremos para que todos puedan escuchar con tranquilidad la charla. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre estos casos. Ustedes lo ven, es un caso que lo tenemos que posiblemente con algunos defectos, puede ser, bueno, puede ser también defectos de forma, defectos de color, pero fíjense que es un diente que está restaurado. Bueno, ¿cuál fue el inicio de este caso? Una caries dental. Bien, estos son los típicos casos que de pronto nosotros encontramos en nuestras consultas, lo más común, digamos así, y nuestra profesión como tal es empezar a restaurar. Otro caso, ustedes lo están analizando, lo pueden ver cuál puede ser su afección. Entonces tenemos también diferentes casos como estos, como nos llegaron, bueno, y que ha tenido una gran pérdida de estructura dental. Bien, y esa es nuestra función, restaurar. Bueno, y cuando hablamos de restauraciones,
Bueno, cuando estábamos tratando estos diferentes casos, sea los que ustedes lleguen, sé que ustedes trabajan, creo que en la parte del Ministerio de Salud y tienen, digamos, una consulta mucho más directa con diferentes casos para restaurar, ¿ya? Entonces, también se nos presentan diferentes formas para restaurar como estos, ¿ya? Pacientes que llegan con algunas alteraciones de esmalte, bueno, algunas hipoplasias de esmalte, algunos tipos de fluorosis, bueno, y que hoy en día pues el paciente busca uno que se mejore en cuanto a esa afección y que directamente también beneficie su estética, ¿no es cierto? Cuando vimos el video introductivo, eso es lo que nosotros trabajamos, mucha restauración y que directamente hacemos estética, ¿ya? Pero siempre hay que tener en cuenta que al final de esta charla lo vamos a hablar, siempre que hay que tener en cuenta es que tenemos que empezar a restaurar, pero siendo unos restauradores lo más mínimamente invasivos posible. Bueno, entonces, bueno, tenemos algunos de estos casos, ¿sí? O los que tengamos, lógicamente, vamos a tener que tener un buen diagnóstico, ¿sí? Primero, saber diagnosticar. ¿Para qué? Para llegar al final a un buen plan de tratamiento. ¿Perfecto? Entonces, cuando estamos diagnosticando a nuestro paciente llega a nuestra consulta, bueno, ¿qué es lo primero que empezamos a diagnosticar? Observamos bien su cavidad oral, su periodoto, etc. Pero algo que diagnosticamos y es a primera vista, lo que empezamos a observar es la caries. ¿Ya? Ese es nuestro primer diagnóstico. ¿Bien? Tratando de tener esa parte que equivale a un porcentaje mayor en cuanto a su incidencia como tal. Bien, cuando hablamos de estos tipos de lesiones, sobre todo con lo que vamos a hablar sobre resinas infiltrantes, nos vamos a concentrar en lo que son los criterios IGDAS. Yo sé que ustedes manejan muy bien también esos criterios, los que trabajan en el Ministerio de Salud, la preventiva, y tenemos que tener en cuenta esos tres criterios que ustedes los ven en estrellitas. Entonces, el primer criterio, un cambio en la visual del esmalte como tal. Ustedes a primera vista ven una alteración del esmalte por alguna lesión de mancha blanca, lo observan aquí. El segundo criterio ya es totalmente un cambio que ustedes lo ven a una distancia mucho más alejada, digámoslo así. Y el tercer criterio, que ya es un cambio en su coloración como tal de esmalte dental. El cuarto y quinto, sexto criterio no lo vamos a tocar porque ya está afectando lo que es dentina, ya tenemos cavidad como tal. Bueno, vamos a concentrar primero en la parte de su estructura de esmalte. En sí consiste en esta parte donde está iniciando esa pequeña patología. ¿Bien? Entonces, cuando estamos hablando de estos tipos de patología, tipos de lesiones de manchas blancas o alteraciones de esmalte, como en este caso, vamos a hacerlo un poquito didáctico. Tenemos una lesión de mancha blanca y lo que nosotros observamos cuando estamos diagnosticando y vamos a identificarlo es por su índice de refracción, ¿sí? Significa que es esa velocidad con la que la luz va a atravesar esa estructura afectada y nos va a reflejar hacia nosotros esos diferentes criterios para poder diagnosticar. Entonces, el esmalte dental, si lo hablamos científicamente, de acuerdo a toda la parte de literatura, nos habla de que tenemos en un esmalte de 1.62 de índice de refracción. Cuando tenemos un diente hidratado, tenemos 1.33, y
cuando aplicamos aire totalmente tenemos 1.0. Entonces, cuando nosotros diagnostiquemos por lo general estos tipos de lesiones, entonces acordémonos de empezar a tener estos criterios de índice de refracción. Siempre aplicamos aire cuando queremos diagnosticar, ¿no es cierto? Comúnmente utilizamos nuestro básico y nuestro explorador, ya que hoy en día también se habla de que el explorador no debería de ser un método de diagnóstico para la caries porque podemos afectar su esmalte como tal. Bueno, entonces o aplicamos aire y al momento de aplicar aire tenemos estos cambios, bueno, en cuanto a su índice de refracción. Bueno, tenemos pacientes, bueno, y tenemos esas etiologías de estas lesiones de mancha blanca, y según la literatura, todo lo que hemos leído, digámoslo así, por estos tipos de casos, es que la aparatología ortodóntica nos revela un poco más de estos tipos de lesión, sin decir de que la ortodoncia sea algo una desventaja, digámoslo así. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que cuando tengamos pacientes con tratamientos de ortodoncia, nosotros tenemos que estar encima de nuestro paciente en cuanto a una terapia de higiene oral, porque el paciente de todas maneras está con aparatología. Bien, es difícil a veces realizarse su higiene oral. Se le indica al paciente todos los pasos, todas las técnicas, etcétera, pero tenemos que estar con nuestro paciente encima, y eso se llama prevención. Bueno, entonces la incidencia de estos tipos de lesiones de mancha blanca hablan sobre estos tipos de tratamiento post-ortodoncia, lo que nos habla algunos artículos científicos, y que esto nos equivale al 96% de estos tipos de lesiones. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que en estos casos vamos a tener más va a ser más propenso el paciente, digamos así, a tener estos tipos de lesiones. Bueno, sobre todo cuando tenemos pacientes jóvenes, bueno, pacientes que empiezan su ortodoncia más o menos a los 11 años, ya llegando casi a los 18 años, entonces hay que tener en cuenta también en estos tipos de pacientes. Y cuando tenemos un caso de post-ortodoncia, podemos tener, como en esta imagen, entonces vamos a identificar de acuerdo a los criterios que estábamos hablando, a los criterios IGAS, y vamos a tener algunas lesiones captadas. Lo que ustedes observan como unas flechas rojitas, estamos identificando como lesión cavitada. Y las que tenemos en flecha de color amarillo son los índices de un inicio de esa posible caries dental. Es lo que hablamos como una lesión de mancha blanca. ¿Sí? Y este es el proceso inicial, lo que a futuro podemos tener como consecuencia la cavidad, si no llevamos un protocolo de acuerdo a su prevención. Entonces, cuando hablamos de la odontología estética, también en la odontología restauradora, tenemos que ser amalgamadores de estos términos y tenemos que ser una odontología totalmente conservadora. ¿De qué depende? Tener un buen pronóstico, que nuestros tratamientos sean longevos, una satisfacción estética de nuestro paciente, una preservación de la estructura dental. Entonces tenemos mucha diferencia cuando hacemos rehabilitación, hacer odontología restauradora. La odontología restauradora preserva lo que más podamos de diente natural. Bueno, hoy casualmente tuve un paciente donde él tuvo un accidente con un poste en fibra de vidrio, bueno, y él ya estaba metido en su cabecita que tenía que cambiarse ese diente completo y hacer un implante. ¿Sí? Totalmente una fractura coronal, estaba afectando casi el tercio cervical, y se le propuso a él salvar ese diente, a tratar de mantenerlo lo que más pueda, que vamos a dar el tiempo, vamos a preservar esa estructura dental y darle tiempo a que ese implante no llegue en este momento, sino que ese implante posiblemente nos llegue dentro de 10 años. Esa es la tarea de la odontología restauradora, o la odontología que también se hace como rehabilitación. Bueno, entonces cuando hablamos en el sector
anterior, bueno, como tal, tenemos que tener en cuenta lo que es muy fundamental, el color. Bueno, hay mucha definición de color, hay diferentes conceptos y nos tenemos que concentrar más que todo en la parte de opalescencias y fluorescencias de estos materiales. ¿Bien? Cuando tenemos un material restaurador, como manejemos como tal en la parte anterior, recordar que vamos a tener una absorción de esa luz y vamos a tener una reflexión. Lo que estábamos hablando de un momento sobre su índice de refracción que también tiene este material. Y recordar que vamos a tener que manejar términos como es el matiz, ustedes ya más o menos lo identifican, y siempre tener en sus consultas una guía de colores. ¿Con el fin de qué? De mantener, digamos, esa estabilidad visual de usted con su paciente, saber identificar bien cuál viene siendo su matiz, cuál viene siendo su croma y su saturación. Entonces siempre preguntamos a veces en los cursos qué matices nuestros clientes. Algunos dicen rojos, algunos dicen amarillos, algunos dicen color marfil. Bueno, diferentes tonos que nos expresan. Y recordar de que nuestro matiz es marrón. Ustedes se dan cuenta en esta guía Vita, que es la básica, es la más fácil de conseguir, pues entre comillas la más económica, que la debemos de tener. Tenemos un matiz marrón, ustedes lo pueden ver en su clasificación. Está en los A, está en los B, está en los C y está en los D. Eso es nuestro matiz marrón como tal, y tenemos una mezcla. En los B tenemos los amarillos, en los C algunos gris y ya empezamos a manejar rojos. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de saturación es muy fácil a veces empezar ya a identificar de acuerdo a esos tipos de manejo de la guía. Y aquí tenemos una imagen donde tenemos un matiz, que pues es el matiz vendría siendo el color verde. Si ustedes se observan hasta la parte superior, el matiz ya no se observa. Si vamos a la parte inferior, el matiz es mucho más concreto. Bueno, entonces la saturación es eso. ¿Cuánto aumenta? ¿Cuánto disminuye? Trabajamos con brillo, luminosidad, es algo similar. Donde tenemos esta imagen, tenemos la parte mucho más superior, con menos brillo, la parte inferior con más brillo. Entonces, esos son los términos que tenemos que empezar a trabajar en la parte anterior. Bueno, y algunas opalescencias, que son los efectos que nosotros trabajamos de acuerdo a lo natural de la estructura dental. La fluorescencia, hoy en día todos los materiales lo manejan. Anteriormente no teníamos mucho las propiedades. Recordaba mucho también que en mi pregrado realizábamos lo que era provisionales de acrílico, y algunos acrílicos no tenían esa propiedad. Bueno, entonces pasa el ejemplo común que siempre todos cuando hablamos: el pacientito se puede ir a una fiesta, etcétera, y esa luz fluorescente, cuando él sonríe, se le va a ver negro. Bueno, entonces esta es una parte muy fundamental en cuanto a la fluorescencia, no simplemente por ese efecto de este tipo de luz, sino que también a la luz natural del sol nos da una diferente forma de ver los tonos y los colores en cuanto a ese tipo de fluorescencia. ¿Bien? Entonces, resumiendo, vamos a hacer un nuevo corte y tenemos que tener en cuenta los tercios, en donde vamos a tener reflexión, absorción, una difracción y una transmisión. ¿Bien? Entonces, simplemente para recordar que si vamos a manejar diferentes materiales en diferentes zonas, podemos tener esos diferentes efectos. Bien, cuando estamos trabajando estos tipos de lesiones de manchas blancas, empezamos ya a tener técnicas de tratamiento, técnicas de reparación o técnicas de restauración. El rural, que llamamos como rural, tenía muchos pacientes también que tenían esos tipos de lesiones, ¿no? Lesiones de manchas blancas. Sobre todo las señoritas querían revertir esos tipos de lesiones de mancha blanca. ¿Cómo lo retiraba yo? A una fresa, piensa, empezaba a retirar esa lesión.
esta técnica, ¿sí?, la vamos a relacionar con lo que vamos a hablar en cuanto a la resina infiltrante, y vamos a hablar un primer paso que es la microración. Bueno, de pronto algunos de ustedes ya han hecho microración, algunos de pronto no. Nos vamos a ir hablando un poquito sobre ese tema. Entonces, la microración está indicada en decoloraciones intrínsecas, algunos tipos de hipoplasia de esmalte, amelogénesis imperfecta y algunos fluorosis. La fluorosis en su nivel más bajo. Bueno, no podemos manejar una microración en nivel moderado o severo. Bueno, de lo contrario vamos a perder totalmente el esmalte. Entonces, de acuerdo a la evidencia científica que nos habla, es un procedimiento totalmente avalado. Vamos a observar, por ejemplo, en esta imagen microscópica de este artículo, lo que yo les hablaba hace un momento. Cuando yo practicaba, digamos, mi paciente en el rural me pedía retirar esa lesión de mancha blanca, yo utilizaba una fresa. Entonces, fíjense en la fresa lo que abarcaba. Me llevaba esmalte y posiblemente arestina y un poco más. Bueno, en ese momento no lo miraba, pero si observamos ya lo que es la parte de función, digamos, científica y microscópica en cuanto a la zona de esmalte, fíjense lo que perdemos de esmalte cuando realizamos una microración. Esto lo vemos en micra, ¿ya? Visualmente no lo podemos detectar, pero sí lo podemos visualizar por el cambio de tono, el cambio de color. Bueno, eso era lo que hablábamos hace un momento, el índice de refracción. Bueno, esa es la visual que nosotros vamos a tener como diferente, ¿bien? Entonces, este es un procedimiento que es totalmente confiable, y acordarnos siempre el buen diagnóstico, saber diagnosticar en qué punto yo podría realizar este tipo de técnicas. Bueno, entonces aquí lo que están realizando es una comparación de diferentes productos y lo hacen con el opalustre. Entonces, ¿no?, para los que lo conocen, algunos que no lo conocen. Bien, es un producto que es, digamos, relativamente económico y que lo podemos trabajar. Bueno, entonces es una técnica que tiene una pérdida mínima de esmalte y los resultados son permanentes. Bueno, es traumática también con nuestros pacientes y de acuerdo a las investigaciones, pues nos da unos muy buenos proyectos, digámoslo, hacia el futuro para pensar en hacer investigación. Entonces vamos a ver un caso de microración. Tenemos este tipo de lesión, una paciente de 15 años, llegó a la consulta y ella tenía su fiesta de 15. Entonces decía que quería tener sus dientes más blanquitos, pero ¿qué le preocupaba esa lesión? Entonces, ¿qué hicimos al principio? Saber diagnosticar esa lesión, ¿sí? Entonces necesito saber ese tipo de lesión, qué tan grande es, ¿sí?, o qué tan profunda es. Entonces, ¿yo cómo puedo identificar, diagnosticar esos dos términos? Entonces, con mi lamparita de fotocurado, colocamos nuestra luz con la parte palatina y identificamos ya la lesión. Si usted la observa, usted la define bien y la observa que es bien condensada, es una lesión profunda, ¿ya? Entonces tenemos que empezar a hablar al paciente. El tratamiento va a ser la microración, pero posiblemente vamos a tener un poco más de sesión para tratar de eliminar ese tipo de alteración de esmalte, ¿ya? Y cuando empezamos a realizar nuestro aislamiento absoluto, empezamos a aplicar nuestro protocolo de microración, empezamos a tener las diferentes sesiones. Y si alcanzan a observar, en donde teníamos esa lesión como tal, se observa una concavidad, ¿no es cierto? Entonces significa que hemos retirado la lesión y a su vez también se ha retirado un poco más de esmalte. Pero vuelvo a lo mismo, puedo decir, era mejor haber aplicado una fresa, retirar con fresa, o esta técnica me fue mucho más confiable, ¿ya? Yo pues 100% diría que nos vamos con microración, porque si ustedes ya se dieron cuenta en cuanto a la literatura, pues nos habla de que es una pérdida de esmalte, que estamos siendo conservadores, ¿bien? Ahora bien, como tenemos esa concavidad,
puedo como tal restaurar esa zona con una resina compuesta y al final ya tener nuestro caso totalmente listo y realizado con una microregión en esa zona. Bien, una restauración en esta zona, digamos después de una microregión, se lo puede realizar después de 15 días, ¿ya? Si tiene algún antecedente para restaurar. La microerosión también es coadyuvante el aclaramiento casero. ¿Bien? Entonces, después de una microerosión, también a los 15 días aproximadamente, usted puede indicar un aclaramiento. Entonces estamos hablando de microerosión, que ya lo empecé yo a leer cuando estaba realizando la maestría, nuestra proyecto de investigación, y me concentré en hablar, en leer sobre microerosión, y salieron unos artículos sobre una resina de bajo peso molecular. La resina de bajo peso molecular, que se llama en el mercado como tal Icon, de la marca DMG. ¿Bien? ¿Y por qué se llama Icon? Se bautizaron como Icon como es el concepto, ¿sí? Lo llaman en inglés, concepto de infiltración. Bueno, entonces empezamos a trabajar, a leer bastante sobre esa parte y me llamó mucho la atención, ¿ya? Y esta es la única, digamos, en el mercado que encontramos, es la resina infiltrante. Vamos a ver la diferencia en qué es una resina infiltrante de bajo peso molecular a una resina fluida, muy diferente. Entonces simplemente tenemos aquí una composición, por ejemplo, las resinas fluidas bulk, o las fluidas como las conocemos como tal, que tienen una composición en su matriz orgánica. ¿Bien? Entonces fíjense que tenemos unos dimetacrilatos, tenemos un trexema y tenemos otra composición que es el TMA, ¿ya? En su composición, en su matriz orgánica, la mucho compuesta, pero ¿ya? A comparación, y aquí nos vamos a hablar un poco más sobre esto, porque nos da un mayor peso molecular en su composición. Entonces, recuerden, una resina fluida, una resina flow, nos da un mayor peso molecular por su composición en su matriz orgánica. ¿Ya? Cuando hablamos de una resina de bajo peso molecular, es la resina infiltrante, que lo que estamos hablando en este momento, está compuesta de TMA. El TMA es un metacrilato que nos va a distribuir totalmente. Y cuando tengan la oportunidad de manejar este producto, ustedes lo van a ver que es mucho más fluido, hablamos de fluidez, mucho más líquido que un adhesivo. Ustedes lo van a observar y es totalmente como si fuera agua, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar un menor peso molecular, ¿bien? Nos va a ayudar a ser el diluyente, nos va a reducir esa viscosidad, y ese es el peso molecular en cuanto a este tipo de resinas infiltrantes. Cuando hablamos de resina infiltrante, tenemos que también tener en cuenta que es un coeficiente de penetración. Bien, para llegar a todo lo que vamos a hablar en un momento sobre estos tipos de lesiones, tenemos que tener en cuenta la distancia de esta resina, el ángulo de contacto, tensión superficial de resina, la viscosidad de este tipo de resina y el tiempo de penetración, el radio capilar, o sea, lo que vamos a abarcar para infiltrar. ¿Bien? Entonces fíjense que uno se mete a estudiar odontología y resultamos siendo también físicos. Bueno, entonces empezamos a hablar sobre que estos tipos de infiltración vienen desde los 70, más o menos, en 1975, 76, y que en el 2009 salió a su mercado con Icon. Este producto lo trabajaron mucho, lo empezaron a trabajar mucho el odontopediatra con un fin preventivo. ¿Sí? El Icon es el mecanismo es que tenemos una lesión de mancha blanca, exteriormente tenemos nitrógeno,
Los iones de hidrógeno van a penetrar ese tipo de lesión y van a expulsar diferentes iones, donde vamos a tener la desmineralización mucho más grande y posiblemente vamos a llegar a una cavidad. La función, el mecanismo de acción, digámoslo así, de este tipo de técnica es sellar esos capilares. ¿Para qué? Para que estos iones de hidrógeno choquen, no penetren y, lógicamente, no se produzca a futuro una cavidad. Bien, entonces vamos a mirar un pequeño video de cómo la casa comercial lo trabaja. Tenemos nuestra lección. Aislamos, se realiza una profilaxis sin ningún centrífugo. Aplicamos lo que es el ácido clorhídrico. Lo aplicamos por 2 minutos aproximadamente. Realizamos un lavado. En ese momento del lavado secamos y aplicamos etanol. Es otra jeringa que trae el kit. El etanol nos va a ayudar a disecar internamente esos capilares que ya se han infiltrado, entre comillas, con ácido clorhídrico. Bueno, podemos volver a aplicar otra sesión. 2 minutos más. Realizamos un lavado, un secado. Y empezamos a ver ya una diferencia. ¿Bien? Después del ácido clorhídrico. Se puede hacer una tercera sesión de ácido clorhídrico por otros 2 minutos. Aplicamos etanol. Y en este punto empezamos a hacer la infiltración de esa resina. Realizamos una protección interproximal con algunas tiras de pilar o tiras celuloides, creo que le conocen. Entonces empezamos a aplicar. Fíjense más o menos que es totalmente líquida. ¿Sí? Se realiza por 3 minutos, que tenga su mecanismo de penetración, digámoslo así, que filtre. Se realiza una fotoactivación por palatino, lo que habla la literatura, para que nos ayude a que el grado de contracción, digámoslo así, sea mucho más penetrante hacia la retina. Puede realizar otra aplicación, ¿no? Un minuto más, aplicar aire para difuminar bien este tipo de retina de bajo peso molecular. Fotoactivación. Como tenemos una resina, digámoslo así, es un componente resinoso, se ha suplido como tal. Pasta diamantada, felpas, son los casos que la marca como tal de MG así lo explica. ¿Bien? Son los resultados que se observa. Bueno, ahora pues vamos a mirar un caso. Ustedes van a juzgar, digamos, al final, cuando lo observemos. ¿Bien? Otros tipos de lesiones.
ustedes se dan cuenta, son más marcadas. Un aislamiento completo, aplicación de ácido clorhídrico, de igual manera, una composición del 15%, por 2 minutos. La pregunta que siempre hacen, siempre debo de aplicar el ácido clorhídrico en la zona de mancha blanca, o lo tengo que hacer todo. Únicamente empezamos por la lesión de mancha blanca, pero vamos a tener que abarcar su estructura para que tengamos una infiltración totalmente completa. ¿Sí? Un secado, un lavado. Se aplica etanol. Se les había comentado, el etanol nos va a ayudar a secar internamente los capilares para que nuestra resina fluida pueda penetrar un poco más, ¿no? Otra sesión es ácido clorhídrico. Recuerden que es clorhídrico, no es clorhídrico. En un secado, nuevamente etanol. Y en este caso ustedes se van a dar cuenta de que se observa un cambio de luz, se vuelve amarillo, porque aplican un protector de filtro, un filtro para la luz clínica. Bueno, que también se habla de que puede ser fotosensible la resina para que no se polimerice al momento de que no estemos actuando en infiltración. La aplicamos por 3 minutos. Aplicamos aire. Retiramos excesos interproximales. Por palatino se fotopolimeriza. Nuevamente se puede aplicar otro minuto de resina infiltrante. Retiramos excesos. Y como es una resina, lo que le damos el manejo, aplicar glicerina para que esa capa inhibida que nos queda en la parte superficial sea totalmente limpia y podamos realizar un mejor pulido. Vamos a realizar un pulido, como ustedes lo vieron. Recordemos hacer un pulido con los discos más finos, con las copas de cauchas más finas que tengamos. No hay que hacerlo con una muy gruesa porque estamos trabajando muy superficialmente, pues podemos tener un retiro mucho más grande, ¿no? Fijémonos el cambio de un antes y un después. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, son dos casos diferentes, bueno, y eso es a lo que siempre voy también en la primera diapositiva, el diagnóstico de estos tipos de lesión. Entonces fíjense que a pesar de que hubo una infiltración, existe, visualmente existe todavía lesiones que se operan. Bueno, entonces digamos el paciente en ese caso,
posiblemente te digan, bueno, sí, mejoramos, pero no va a tener una satisfacción como tal, ¿no? Y sobre todo lo otro, que tenemos que ser muy precisos también cuando se hace estos tipos de infiltración, porque la idea es cerrar totalmente estos tipos de lesiones de mancha blanca. ¿Para qué? Para que a futuro no tengamos un índice de cavidad. Bueno, entonces ustedes pueden preguntarse ustedes mismos, ¿qué haría yo ahí? ¿Una microerosión o haría una infiltración? Entonces el criterio está ahí en el diagnóstico. Bien, yo diría en esos tipos de lesiones que son grandes, que se diagnostican muy profundas, nos diríamos una microerosión. Bueno, posiblemente también lo que habla la literatura es que después de una microerosión podemos ayudarnos de una infiltración, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ese tipo de diagnóstico. Y cuando estábamos trabajando en esta parte ya de nuestra tesis, bueno, empezamos a realizar lo que es nuestra tesis de maestría. Y ese es el artículo que el doctor Santiago se lo remitió a ustedes para que ustedes lo tengan, lo lean. En la bibliografía, hay diferentes artículos que ustedes también los pueden consultar para que si están interesados, pues digamos, en esta técnica, puedan tener mucho más documentado. Bueno, y lo que realizamos en estos trabajos fue simular esos tipos de lesiones de mancha blanca. Eso es lo que realizamos y creamos. Disculpan que hay unas rayitas rojas, no sé si las hice yo, pero no quiero tocar nada porque una vez toqué aquí la pantalla y me salió todo. Bueno, tenemos estos tipos de lesiones de manchas blancas, las creamos, son artificiales, pues las hicimos sobre unos dientes premolares. Fíjense que esos son los canales donde la resina infiltrante es donde vamos a tratar de penetrar y vamos a tratar de ocultar toda esta lesión que se observa actualmente. ¿Bien? Entonces tenemos que aplicamos a todo el protocolo que ustedes vieron, lo que generamos fue unas aplicaciones sónicas y tenemos estos dos aparaticos. El primero es un Smart Device, se llama, y es de la casa FGM. Es digámoslo así, es un motor sónico en donde en los primeros estudios se realizó para la aplicación de adhesivos, para la cementación de postes en fibra de vidrio. Bueno, entonces los resultados en su nivel de resistencia de unión fueron muy altos y por eso sacaron al mercado este motor. Bueno, en realidad, digamos, en Latinoamérica no se lo consigues, porque hablamos bastante también con algunos colegas y pues no se sabe bien la razón por qué no salió, digamos, tan de lleno. Puede ser de pronto el costo, ¿no? De pronto el costo del material, y pues el clínico de todas maneras lo piensa mucho en invertir, ¿sí? en un aparatico donde tú puedes generar aplicaciones a tu adhesivo. Bueno, ese puede ser uno de los factores. Y el otro aparatico es un ultrasonido. Ustedes también lo tienen en sus consultorios, los manejan a diario cuando retiran cálculos dentales, sino que con la diferencia de que en su punta se desarrolló una punta especial para poder tener el brush, digámoslo así. Bueno, entonces empezamos a hacer unas imágenes, vamos a observar para que ustedes simplemente lo vean, la parte científica de lo que nosotros estamos hablando. Lo que está demarcado es una lesión de mancha blanca. Lo que ustedes observan como unas sombras como rojas, eso es la resina infiltrante. Entonces fíjense que no llega de completo a cubrir esa lesión de mancha blanca. Bueno, y cuando empezamos a aplicar diferentes formas de técnicas, de igual manera no las conseguimos, bueno, a pesar de que la marca comercial lo habla así. Y cuando aplicamos una ayuda sónica, esa resina infiltrante, esa resina, estamos tratando de llevar a esa lesión como tal, estamos penetrando mucho más. Bueno, entonces son los resultados que aparentemente puede ser fácil, digámoslo así, pensarlo, pero créanme que
realizar estos tipos de imágenes y protocolos no fue fácil, ¿sí? Siempre se llevó casi sus 8 meses tratando de hacer estas imágenes. Bueno, y la aplicación ultrasónica, fíjense que es totalmente infiltrante. Ahora bien, terminando estos casos que son in vivo, digámoslo así, in vitro, estamos realizando protocolos ya en pacientes como tal. Bueno, esa es la escala de investigación. Entonces vienen los casos in vitro y vamos a acceder hacia la parte más clínica como tal. Esta es la parte estadística, simplemente para que ustedes la vean, donde tenemos una mayor filtración en cavidades, en lesiones de mancha blanca. Bueno, con la ayuda de aparatos de ultrasónico y sónico como tal. Bien, entonces tienen el artículo y la idea es que vamos a empezar a trabajar estos tipos de aplicación, estos tipos de resina infiltrante con una ayuda sónica, o también lo podemos realizar de una manera activa, ¿sí? Con un brush, tratando de ser lo más activos al momento de aplicar estos tipos de lesiones de mancha blanca. Bueno, vamos a ver un casito clínico. Bueno, este es en el posgrado, CPO. Ahí estamos con algunos compañeros, algunos alumnos, algunos docentes. Por ahí está Toyo, bueno, también fue nuestro alumno, un excelente alumno, una gran persona, al igual que todos los que están ahí. La mayoría siempre son ecuatorianos, bueno, son unas personas muy agradables, muy amables, bueno, y eso es lo que nos agrada, y por eso ahí estamos un rato molestando. Bueno, grupo docente, dirigido por el doctor John Alexis Domínguez, que tuvieron la oportunidad, creo, de compartir con él. Entonces, este es un caso clínico que lo desarrollamos con el especialista, hoy ya especialista, el doctor Wilmer Rojas, que también es de Cuenca, y lo que ustedes vieron en las primeras imágenes. Entonces, lesiones que son cavitadas, lesiones de manchas blancas, y lo que vamos a realizar es una restauración en conjunto. Lo vamos a realizar con resina compuesta y lo vamos a realizar con una resina infiltrante. Entonces, como tenemos lesiones cavitadas, pues tenemos que eliminar, ¿bien?, esa lesión como tal. Entonces empezamos a tener un tratamiento modificado, repintamos la caries que estaba, digamos, activa, ¿bien?, hasta ser lo más conservadores, hasta donde nos dé este tipo de patología. Y tenemos, si ustedes se fijan, las lesiones de mancha blanca. Entonces empezamos a restaurar, ya cuando empezamos a aplicar nuestro protocolo infiltrante. En la primera imagen, recuerden, el ácido clorhídrico. Después de esas sesiones de ácido clorhídrico aplicamos etanol y empezamos a hacer lo que es la parte infiltrada. Bueno, ya tenemos estos casos. Fíjense que hay un cambio ya visual, que hablábamos del índice de refracción. Bueno, ya significa que hemos tratado de penetrar un poco mejor, y es el caso como lo vemos al principio, un caso al final. Ustedes observan más o menos en la pieza 14-13, observa ya un cambio de estos tipos de lesiones de mancha blanca. En la parte de la pieza 23, bueno, 4, de pronto un poco más, ¿ya? Pero lo que nos fue, digamos, muy bien. Y la idea de trabajarlo este caso fue de esa manera, ser lo más conservadores posible, bueno, para tratar de tener unos mejores resultados y sobre todo ser preventivos. Bien. Algunas de nuestras preguntas que siempre a veces nos desarrollan es cuánto puede de pronto mantenerse. Me parece que el salud 2019. ¿Cuánto puede estar, digamos, en la estructura del del 1 al manto? 6. Hay que acordarnos que nosotros manejamos dos términos, que es hidrofólico y hidrofílico. MSP, Bueno, entonces nuestros tipos de restauraciones que manejamos tiene que ser un material que se acorde a nuestra propia oral.
Recuerden que nuestra Está cavidad oral importante, es Miguel, húmeda. también Bueno, como tal, está siempre estamos está trabajando yendo. con humedad, entonces tenemos que manejar productos que sean también ya Sí, pero él estaba, sí sabe utilizar totalmente esa máquina de acordes a estos tipos de manejo. Entonces Oye, vamos a hacer, digamos, con todo, un pero si pequeño, me toca crear un un usuario. pequeño didáctico dibujo. Ya. Este es un túbulo, digámoslo así. Vamos a simular que la lesión de mancha blanca, como ustedes vieron, es un capilar como tal. Y ese es el cuerpo de la lesión. Tenemos en la parte final de este capilar una zona que vamos a concentrarnos con aire y vamos a tener nuestra resina infiltrante. La idea es que esa resina penetre totalmente sobre ese capilar. Al momento de que penetra, fíjense que tenemos una obstrucción en la parte apical, digamos, de ese tipo de lesión. El aire, ese aire para tratar de expulsarlo a veces no es fácil, bueno. Entonces nos hablamos sobre una falta de oclusión y en la parte superior, vamos a simular que es la parte de esmalte final, muy superficial, vamos a tener una degradación marginal. Por eso es importante manejar al final lo que es el buen pulido de esos tipos de resina infiltrante como tal. Bueno, y acordarnos de que tenemos que mantener unos materiales hidrofílicos, bueno, que sean con afines a nuestra cavidad oral. Bien, entonces, bueno, esta es una conclusión simplemente de este tipo de artículo, donde nos hablaba de que tenemos que tener un buen grupo de trabajo en cuanto a los procedimientos. Bueno, al momento de terminar esta técnica, recordar siempre un bueno, y que el paciente hay que estarlo llamando aproximadamente a los 2 meses. Bueno, es posible identificar si ha habido algún cambio y posiblemente poder hacer un retoque, entre comillas, de este tipo de resinas a los 4 meses. Bien, estos tipos de longevidad también nos hablan los artículos. Bueno, cuánto tiempo nos puede también durar. Son casos reportados en los artículos, no son casos nuestros, son reportados simplemente para que ustedes lo observen. Bueno, y nos hablan sobre un control. Fíjense que a los 6 meses se observa que está estable, al año, y después hacen totalmente un control ya a los 4 años. Bueno, pero depende de qué, del cuidado uno, del paciente, de nosotros también, estar con nuestros pacientes ahí siempre. A pesar de que hemos terminado un tratamiento, no hay que olvidarnos de nuestro paciente. Así sea una restauración oclusal, ¿sí? Tan sencilla una restauración oclusal, posiblemente si no les llevamos un buen control, podemos tener una afección a futuro. ¿Bien? Entonces, fíjense en que un buen trabajo preventivo es mucho mejor remunerado que un trabajo que ya está restaurado. A veces es difícil tener ese concepto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestros medios, digamos así, en nuestros países como tal, no tenemos, digamos, esa cultura de prevención. Pero si de pronto ustedes tienen la oportunidad de concentrarse un poco, de leer un poquito más sobre los sistemas de salud y lo que es prevención, por ejemplo, en algunos países como Francia, Reino Unido, al médico le pagan por su paciente prevenido. El paciente, digamos, está afectado, ¿no? Empiezan a disminuir el salario, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque invierten mucho en prevención, ¿ya? La prevención es lo primero. ¿Para qué? Llegar a la prevención, que es ya la parte crítica. Bueno, entonces esa es la parte donde tenemos que empezar a tener un poquito de esa visual. Bueno, que es un poco difícil en nuestro medio, en nuestra cultura latina, pero hay que empezar a hacer algún cambio. Bueno, entonces en esta parte nos habla sobre que el uso de esta resina filtrante demuestra un tratamiento que es muy microinvasivo, bueno, para estos tipos de lesiones. Y lo que hablábamos hace un ratito sobre el índice de refracción, la apariencia visual, la apariencia óptica, pues va a ser mucho mejor. Bueno,
indirectamente pues el paciente va a tener una buena satisfacción. Alguna otra pregunta que siempre a veces nos hacen es que ¿se puede manchar estos tipos de resina? Entonces, de acuerdo a la evidencia científica, ellos van a hacer una comparación. Fíjense que tenemos una resina fluida y la resina de bajo peso molecular. Recuerden que son términos totalmente diferentes y de acuerdo a su composición. Yo no puedo hacer una infiltración con una flow y restaurar, por ejemplo, una cavidad con un infiltrante, ¿ya? Entonces, esas son las partes que tienen que recordar. Ellos hacen una comparación con los diferentes más pigmentantes, que puede ser el café, la Coca-Cola, y acá es una cola, como un refresco, algo así, ¿no? Esas son las visuales estadísticas. Entonces hacen lo que es el refresco, viene la Coca-Cola, el café y el grupo control. Hay una lineacita demarcada roja, eso lo hicieron de acuerdo a una percepción con los clínicos, y es un límite donde el clínico puede identificar, ¿ya? Y ahí para arriba, digamos así, lo marcan ya con un espectrofotómetro que se llama, bueno, para identificar los tipos de cambios de acuerdo a su pigmentación. Y lo que más, digamos, pigmentante entre comillas resultó fue estos tipos de refrescos, bueno, que son totalmente concentrados con estos pigmentos químicos posiblemente, y que sí van a tener alguna susceptibilidad en cuanto a los cambios. Bueno, no recordar siempre una buena técnica de general a nuestros pacientes, estar siempre en control, pero vamos a tener una adicción, bueno, que depende del material restaurador, también, bueno, de acuerdo al estudio que nosotros demos a nuestra restauración y lógicamente a su dieta del paciente. Nosotros muy bien sabemos de que nosotros nos podemos lucir en nuestras restauraciones, podemos hacer unas restauraciones hermosas, pero también nuestro paciente tiene que colaborar. Bueno, no sabemos en su casa cómo es su dieta, ¿sí? Qué tanto consume, qué tanto le gusta. Pues no sé si en Ecuador, por ejemplo, en Pasto, ya nos gusta el cuy, bueno, lo que es el chanchito, allá le llaman Cuenca, la cascarita, si no estoy mal, acá le decimos el cuero. Entonces esas cositas también el paciente tiene que cuidar, bueno, porque es el típico ejemplo de que se me cayó con un pan remojado. Entonces, ¿qué podemos concluir de acuerdo a este tipo de técnica? Bien, que tenemos que es una técnica no traumática para el paciente, es mínimamente invasiva, vamos a preservar estructura dental, una técnica en la prevención de caries dentales, esa es la parte más fundamental de la charla, ¿no? Tenemos que ser preventivos para tratar de que a futuro no tengamos mayores inconvenientes. Una técnica de infiltración de la resina también, que es muy factible, digamos así, enmascarar estos tipos de lesiones, manchas blancas, bueno, y que indirectamente vamos a tener un efecto estético. Bueno, lo que sí falta y hay que seguir trabajando, es lo que estamos también desarrollando, algunos casos clínicos, bueno, hay que seguirlos mucho más los clínicos. Es una técnica que no es muy común realizarla. No sé si al final, si le contaría hablarnos, si alguien ha tenido la oportunidad de manejar posiblemente esta técnica o ha escuchado. Es muy poco lo que se ha hablado, entonces estamos tratando de tener nuevas alternativas. Bueno, entonces fíjense que cuando hablamos en las primeras diapositivas de estos casos que son cavitados ya, bueno, y tenemos que restaurar, significa que nuestro paciente, pues bueno, no tuvo, digamos, un acceso directo a la consulta odontológica por muchos factores. O la otra es que también tenemos que tratar de tener una buena educación institucional, gubernamental, etcétera, para tratar de ser preventivos
amigos y tener que llegar a restaurar, ¿no? Y eso lo habla un grande. Bueno, nosotros tenemos una clasificación en cuanto a la parte restaurativa. Entonces, fíjense en lo que habla. Llegará el día en que, comprendiendo la teología y la patología de la caries dental, podamos ser capaces de combatir su efecto destructivo y nos cambiemos para la odontología preventiva en lugar de una odontología restauradora. Y eso lo dijo Artemis Black. Bueno, desarrolló la clasificación para restauraciones de cavidades por caries. ¿Bien? Recordarles y agradecer nuevamente al doctor Santiago por la invitación. Con él hemos desarrollado algunos cursos, él me ha invitado, he estado por Cuenca ya hace bastante tiempito. Pues el Ecuador como tal es una ciudad espectacular, es muy hermoso. Sus ciudades, ¿no? Como Quito también estuvimos, bueno, con los diplomados odontológicos Ecuador. Hemos estado en Guayaquil, en diferentes cursos también. Y la otra parte que siempre hablamos es de que mientras nosotros tengamos a nuestro paciente al frente, todos los días, así tengamos la edad que tengamos, tenemos que estar capacitándonos, ¿ya? Nosotros los invitamos siempre a tener esos tipos de capacitación que sean fluidos en el año, por lo menos nos capacitemos unas 2 veces. Estos tipos de charlas son las que motivan a veces. Bueno, uno también como docente tiene que estar capacitándose, fíjense. Bueno, hoy les hablo de esta técnica, por ejemplo, de resina infiltrante. Mañana puede ser que la resina infiltrante haya modificado, y es lo que tenemos que estar en la vanguardia. Bien, por ahí creo que miré algunos colegas que viven por Ecuador, son colombianos, ahí estuvimos charlando. Entonces en Cali también trabajamos algunos cursos de capacitación en Cali, vamos a estar en Medellín también en este año. Bueno, y pues por Ecuador, Dios mediante, encontrarnos en alguna oportunidad. Aprovecho allá Santiago si usted me invita. Muchas gracias. Entonces, un fuerte abrazo para Santiago y agradeciéndole a ustedes también su tiempo, su espacio, y los dejo con un pequeño videito de mi ciudad. No corras más allá a velocidad. Mira bien que hay un nuevo despertar. Ver al sol con nuevo cielo, te quiero presentar. Donde no hay tiempo para el afán. Entre verdes campos y volcanes hay un encantado colorido negro y blanco. Ahí siembran historias que florecen en enero y perduran todo el año. Ven aquí cerquita de mí, alguien te espera. Ven aquí cerquita de mí, ven, sueña y vuela. Ven a descubrir el cantar de los ancestros que viven en un verso al hablar de nuevos tiempos. Ven a la sorpresa que te espera. Ven y llévate a Pasto tus raíces. Bien, doctores, muchas gracias. Aquí está de pronto el contacto de email, si quieren tomar una foto. Me pueden visitar por Facebook y por Instagram. Bien, siempre estamos ahí en conjunto con
Instituto Odontológico de Ecuador, TPO de Brasil, curso de... Bueno, muchas gracias. Creo que por acá hay unas preguntas. Voy aquí a dejar de compartir para poder ver. Vamos a mirar por acá. A ver, vamos a mirar. Bueno, a ver aquí, creo que tengo una pregunta de Pablo Bravo. Buenas tardes, doctor. Excelente charla. Si se pierden estas resinas, para volver a aplicar el protocolo, ¿es el mismo o requiere hacer alguna otra preparación? Pues bien, estas resinas como tal, como lo vimos en la charla, tiene un grado de longevidad que más o menos nos abarca ahorita los 4 años. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es esa visual, ¿ya? O sea, el cambio visual que podamos tener. Por eso es muy importante también tomar fotografía a nuestro paciente, ¿ya? Llevar un control fotográfico, porque yo puedo decir hoy sí se ve bien, después la próxima, uy, lo veo como amarillo, lo veo como oscuro. Entonces vamos a tener que tener un buen control en cuanto a fotografía. Y de acuerdo a esto, sí se puede realizar como les digo, un retoque si es posible. Y el protocolo es el mismo, ¿sí? Vamos a tener que hacer el aislamiento, aplicación de ácido clorhídrico, la aplicación de etanol y aplicar lo que es la resina infiltrante. Bueno, vamos a mirar otra pregunta. La doctora Melissa Anchundia nos dice: ¿existe algún tipo de contraindicación para esta técnica? La contraindicación, como lo hablamos en las primeras diapositivas, recordar bien que en su clasificación ICDAS no lo podemos desarrollar cuando tenemos una cavidad dental, ¿ya? Esta es una técnica simplemente para lesiones de mancha blanca. Hay que acordarnos bien en esa parte. Es la contraindicación. Bueno, porque si vamos a crear, digamos, una cavidad, a colocar ese tipo de resina infiltrante, no estamos ni obturando la cavidad, no estamos ni siquiera sellando. Entonces la cavidad como tal, el efecto carioso, va a seguir en actividad. Bueno, no recordar, la única, digamos, contraindicación es en casos que no sean que no tengan cavidad como tal. Bueno, a ver, acá hay otra pregunta, creo. Omar Moyano: buenas tardes, doctor. ¿Cuál es el espesor de la resina infiltrativa? ¿Cuál es la gama de colores Centro de Salud Girón? Bueno, en cuanto a los colores, no existe una gama de colores. Esa es una muy buena pregunta. Y eso es lo que está, digamos, hoy en día en la investigación. Bueno, tratar de tener, como nosotros lo manejamos en nuestras consultas, tenemos tonos A1, A2, A3, etcétera. Bueno, entonces esta es una de las dificultades en cuanto al manejo estético, porque el paciente quisiera tener por lo menos dientes más blancos, pero es una gama que es estándar, digamos, no existe un tono en este tipo de resina infiltrante. Yo lo clasificaría, le puedo decir que estamos entre una 2 y una 3, bueno, pero un tono como tal no lo existe. Y en cuanto al espesor de la resina, te lo digo, como es una resina de bajo peso molecular, no lo manejamos un espesor físico, no lo manejamos por peso molecular, bueno, porque es totalmente fluido. Bien. El doctor Milton Patricio Rosas: ¿qué longevidad tiene este tipo de restauraciones? Entonces, como vimos,
en el artículo científico nos habla de una longevidad clínica de 4 años. ¿Bien? Entonces, más o menos podemos estar avalados por ese tiempo. Doctor Jorge, bueno, nos dice ¿cuánto tiempo se coloca el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico lo aplicamos por 2 minutos. ¿Bien? Recordar, 2 minutos, lo aplicamos en toda la zona, nos ayudamos de un brush, bueno, 2 minutos, lavamos y empezamos a aplicar lo que es el etanol y empezamos a aplicar ya la resina. Si hay necesidad, o sea, de acuerdo al grado de lesión, podemos volver a aplicar otra sesión más y hasta una tercera sesión más, por 2 minutos. Bueno, Toyo Vélez, un abrazo doctor, saludo volver a verla, saludarle, el espesor máximo de profundidad para que la técnica funcione, el espesor máximo de profundidad, a ver, espesor máximo. Eso es lo que hablábamos en cuanto a la parte de oclusión, ¿no? Entonces, oclusión de la resina como tal. Entonces, si hablamos de un espesor máximo, yo les podría decir de qué depende de ese tipo de lesión, ¿ya? Entonces, tenemos una lesión, como lo hablábamos hace un momento, muy grande, muy concentrada, no vamos a tener un buen cambio en cuanto a la infiltración. Pero si tenemos una lesión que es totalmente bien diminuta en cuanto al diagnóstico de la transiluminación con la lámpara de fotocurado, puedo tener un buen resultado. En cuanto al espesor como tal de profundidad, no les diría, digamos, si es un término o una medida exacta, ¿ya? O así se lo podré clasificar de acuerdo al tipo de lesión. Bueno, saludos, Toyito, por allá. Doctor Juan, buenas tardes doctor, ¿cuántas sesiones se puede realizar para tener una microerosión de las lesiones? Entonces en microerosión, cuando realizamos una microerosión podemos realizarlas 3 sesiones. Bueno, entonces por ejemplo, realizamos una sesión el día lunes y volvemos a llamar al paciente al día miércoles, vamos a pasar un día, después lo volvemos a llamar al día viernes, pasando un día, para tener unas sesiones de máximo, cada sesión, máximo 40 a 45 minutos. ¿Bien? A ver, vamos a mirar. Y dice también el doctor Juan. ¿Qué procedimiento puede provocar sensibilidad postoperatorio? De la microerosión. Postoperatorio no lo ha reportado mucho, la verdad. Sí, en el momento de la técnica el paciente puede tener algún cambio de sensibilidad, pero digamos que no es una sensibilidad tan fuerte. Bueno, o sea, es muy controlado. Bueno, vamos a hacer otras 2 preguntas y lo dejo al doctor Santiago. Doctora Elizabeth, ¿se puede realizar esta técnica en pacientes con carillas directas realizadas que desean mejorar su apariencia? No, en estas técnicas no se puede realizar con pacientes con carillas, porque lo que vamos a hacer es, como se dice, parchar esa lesión, esa carilla, ¿ya? Entonces vamos a tener unas pigmentaciones a futuro. Bueno, y de acuerdo a la composición, acordémonos de que una composición de una resina compuesta es muy diferente a la resina infiltrada. ¿Listo? Entonces digamos que no vamos a tener un buen pronóstico en cuanto a los resultados. ¿Listo? En esa parte. Y dice el doctor Juan Pablo, ¿en cuánto tiempo se aplica el etanol? Lo aplicamos por 30 segundos. Bueno, después de lo que aplicamos el ácido clorhídrico por 2 minutos, lavamos y aplicamos etanol por 30 segundos para después ya pasar a la infiltración. ¿Listo? Pues bien, doctor Santiago, si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, etcétera. Doctor Alexander, no.
muchas gracias una vez más por su tiempo, sí, y por haber compartido todo esto de conocimiento nuevo. Sí, yo sé de que esta patente solo lo tiene una compañía, por eso no está totalmente conocida y con otras marcas y todo eso, pero yo creo que esto va a ser el futuro para ese tipo de lesiones que hemos visto ahora en la tarde. Sí, doctor Alexander, una vez más muchas gracias. Sí, creo que no hay ninguna otra pregunta. Podemos terminar esta conferencia y nos vemos el otro martes. Sí, doctor Alexander, muchas gracias. Queda con usted para hacerlo. Un saludo a ti, Santiago, muchas gracias a todos los 176 personas que están aquí. Bueno, es un grupo ya grande, les agradezco su tiempo, espero haya servido en tu práctica clínica y pues que sea un momento de también crear amistades. Ahí están mis contactos y cualquier inquietud, cualquier pregunta, siempre estamos atentos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. A todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable, Gracias, doc. Mucho gusto. Gracias, doc.